Ok, muy bien. Iniciamos entonces la clase del día de hoy y nos quedamos en la última clase después de haber observado lo que son las reacciones químicas, haber aclarado el principio de conservación de la materia, que lo que tenemos en reactivos tiene que ser en cantidades, tiene que ser lo mismo que lo que hay en productos. Encontramos ahora la terminología de qué es un mol, ¿sí? Después de comprender las reacciones y que es necesario tener reacciones balanceadas. Vamos a iniciar con reacciones sencillas, pero en la unidad 5 vamos a retomar a reacciones que puedan ser incluso más complejas, donde vamos a balancear más las ecuaciones. Aquí hacemos un balanceo de tanteo nada más, porque es el sencillo que se explicó la semana pasada, y ese balanceo de tanteo nos va a ayudar a ejemplificar el mol y cómo podemos calcular entonces las cantidades necesarias. Ustedes ya hicieron una parte de investigación con la práctica que estuvieron reportando la semana anterior y donde tenían que poner la ecuación correcta había una pregunta donde decía, ¿quién es el reactivo limitante? Y tenían que forzosamente haber investigado que tenían que hacer cálculos, que tenían que sacar la masa molecular, que tenían que ver las comparativas en reactivos y en productos con respecto a la masa para ver realmente quién era el que tenías en menor cantidad, ¿sí? Entonces, bueno, ya llevamos adelantado un poquito de esta temática. Nada más estoy recordando aquí qué era el mol, que es lo que platicábamos la semana anterior, a qué nos referimos con un mol. Básicamente es cantidad de materia, pero hablaríamos de en masa atómica o molecular, expresada en gramos. Y ya habíamos platicado esto, a ver, si vemos un mol de átomos de cobre, hay que ir a ver cuál es la masa que tiene cada ese elemento en la tabla periódica, y ese elemento en la tabla periódica dice 63.5 gramos. Esto quiere decir y hace referencia, la realidad es esto, que el cobre, su masa, tiene referencia a 63.5 gramos por cada mol de esos, por cada mol de cobre. ¿Y eso a qué se refiere? Bueno, es que vean la realidad, o sea, piénsenle tantito. No puede ser que un solo átomo, o sea, no es masa que sea en referencia por cada átomo, porque si ustedes vieran y piensan poquito, 63.5 gramos, un átomo, pues, ¿qué cantidad de electrones tendría que tener y qué cantidad de protones? Bueno, porque es la relación 1 a 1, ¿verdad? Con protones. Los protones son los que te dan la masa. Entonces, para que esto pesara 63.5 gramos. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, cada mol va a tener ese peso, pero entonces también vimos, también hablábamos la semana pasada, que hay un punto de comparación, que es el número de Avogadro, que era 6.023 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Eso también lo platicamos. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces también decíamos, a ver, ok. Si yo quiero hablar de un mol de moléculas de agua y tengo entonces 18 gramos, porque la masa molecular es 18 gramos, ¿sí? ¿Cuántas moléculas tengo? Por eso encerré esto. Aquí no estoy preguntando cuántos átomos tengo de oxígeno y de hidrógeno, que también lo puedo calcular. Aquí la pregunta es, ok, tengo 18 gramos, o sea, la masa molecular. Ya calculamos esto. Recuerden, la semana pasada decíamos, para el hidrógeno es 1 gramo y para el oxígeno son 16 gramos. Como tengo 2 átomos de hidrógeno, pues son 2 gramos que aporta el hidrógeno y le sumo los 16 gramos que aporta el oxígeno, ¿verdad? O sea, tengo 2 de hidrógeno, 2 por hidrógeno, entonces son 2 gramos. Tengo 1 de oxígeno y eso me está aportando 16 gramos. Esto lo sumo y me dan los 18 gramos, pero todo esto es por mol. Entonces aquí la pregunta es, a ver, ¿cuántas moléculas tengo? Y después yo puedo calcular cuántos átomos tengo. También puedo hacer esa relación.
O sea, insisto, no es que un átomo pese, en el caso del cobre, 63.5 gramos. No, es una cantidad de muchísimos átomos lo que pesa eso. Por eso es que se estableció este número para poder saber realmente cuánto tengo, ¿sí? Y cerré esto y me va a correr hacia la siguiente diapositiva. Entonces voy a limpiar aquí. Voy a avanzar a la siguiente. Y bueno, voy a hacer el cálculo aquí mismo. Si esa fuera la pregunta, para contestarles esa pregunta, ¿verdad? Entonces tengo 18 gramos. Hay una expresión que uno puede calcular como número de moles es igual a la masa entre la masa molecular. La masa problema entre la masa molecular. ¿Sí? Si a mí me están preguntando cuántos tengo, cuál sería, digamos, la cantidad de moles que tengo si me dan una determinada cantidad de agua. Aquí en este momento solamente me están diciendo tienes 18 gramos porque eso es la masa molecular. Entonces, ¿qué es lo que puedo calcular aquí? Ahorita les voy a repetir la ecuación, ¿eh? No se me mortifiquen tanto. Nada más estoy ejemplificando de una vez porque ya me topé con estos números. Entonces, lo único que conozco es lo que está aquí, esa M mayúscula. O sea, tengo N, que es número de moles, es igual a la M esta problema entre 18 gramos por mol, en realidad. ¿Sí? Entonces, ¿puedo saber yo algún otro dato más con respecto a la información que me están dando? Pues deberían de darme un poquito más, ¿no? O sea, si me dicen, tengo tantos moles, porque aquí tengo dos incógnitas y una sola ecuación. Eso ya lo aprendieron ustedes en sus clases básicas de álgebra, ¿sí? Y de cálculo, que pues aquí no me está dando la información, toda la información que yo necesito para calcular ya sea el número de moles o la masa problema. Pero ¿qué tal que me dicen? Ahí les va, ¿no? Como decíamos en la práctica el otro día. Digo, una de ustedes sí me estuvo preguntando, qué bueno, excelente. Si me dicen, tienes 100 gramos de agua, ¿cuántos moles hay en esos 100 gramos? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a calcular. Moles es igual a la masa entre la masa molecular. Entonces yo digo, cantidad de moles o número de moles, aquí le podría poner todavía este signo, es igual a, me dan 100 gramos y yo lo voy a dividir entre, ya conozco esta, ya la calculé ahorita, 18 gramos por mol, me están pidiendo número de moles. Entonces, las unidades, voy a hacerlo de la de la tortilla, 100 entre 18 y luego voy a hacer gramos entre 1, gramos entre mol, para ver qué unidades me quedan. Quiere decir que aquí me van a quedar de unidades. ¿Sí? Gramos por mol entre gramos por 1. Estas se van y quiere decir que mol entre 1, pues me queda 1, un mol. Es lo mismo. 100 entre 18, ¿cuánto es? No me digan que van a sacar la calculadora. ¿Cuánto es 100 entre 18? 5.55. 5.55 moles. Y esto realmente, como ven que son tres las variables, se puede usar las reglas de 3 simple porque son equivalencias. Vamos a ver ejemplos, veámoslo. Yo no sé si ustedes ya vieron mis diapositivas, pero si ven para acá hacia adelante, no es más que una serie de estos ejemplos. Aquí esta diapositiva era nada más para recordarles la unidad de la masa que vamos a utilizar con un mol, es poner esto de gramos por mol. Aquí les estoy poniendo la ecuación que les acabo de mostrar, yo la abrevio de esa forma. Esta M mayúscula sería masa molecular. La M minúscula, que es esta, a esta le llamo M minúscula, que sería la masa problema. Y esto número de moles. Cuando yo reacomodo esta, por eso yo siempre me la recuerdo de esta forma, ¿no?
M minúscula entre M mayúscula. Las dos son masas, ¿no? Estas dos. Y esto es número de moles. Pero es lo mismo, aquí está escrita como M igual a M minúscula entre N, número de moles. Ustedes saben que si esto que está dividiendo pasa multiplicando acá, se queda multiplicando la M y va a pasar dividiendo. Por eso es que salió esta expresión de aquí. ¿Sí? Y aquí nada más estamos viendo, a ver, si yo veo en la tabla periódica un mol de azufre, contiene una cantidad de átomos, que lo podemos calcular como multiplicando por el número de Avogadro, por el 6.023 por 10 a la 23. Y tiene una masa por cada mol de 32 gramos. Eso es irte a ver la tabla periódica. El fierro tiene una masa por cada mol de 55.6 gramos. El zinc por cada mol 65.5 gramos. Y el agua, ya la saben, para que se viera ahí, seguramente le pusieron un colorante, ¿no? Ok, aquí está, miren, era la misma, ya hicimos este ejercicio, es el mismo ejercicio, nada más que yo lo hice 2 diapositivas antes, como la ven. Entonces ya no tengo que explicar me voy a brincar al siguiente. Pero fíjense, pueden venir complicaciones más grandes, pónganle mucha atención y agarren su calculadora ahí al lado, es su amiguita, ¿eh? Aparte de que tienen la tabla periódica. Entonces, miren, me dice, ¿cuántos átomos hay en 8 gramos de azufre? Primero tengo que evaluar, antes de que vean esto que está aquí abajo, que ya está la respuesta abierta, la voy a ir resolviendo por partes. Pero entonces me tengo que preguntar, ¿sí? ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué datos me da la pregunta para entonces yo partir de ahí con la ecuación y resolver? ¿Estamos de acuerdo? Entonces me dice, ¿cuántos átomos? Entonces tengo que averiguar número de átomos. ¿De acuerdo? Y luego me dice, hay en 8 gramos de azufre. Entonces me está dando la masa, digamos que la masa problema, o sea, lo que yo puedo pesar. Agarro una balanza y ahí lo pongo. Entonces quiere decir que aquí me está dando la M minúscula, que yo estoy poniéndola así en la ecuación. Y luego hay otro dato que está inmerso, porque yo ya sé, si me voy a la tabla periódica, cuál es la masa atómica o por mol, en este caso, del azufre. Entonces, si yo voy a la tabla periódica, veo que dice un 32. Si le dudamos aquí, vayan, agarren la tabla periódica, vean, el azufre está en el grupo 16, abajo del oxígeno. ¿Ya lo encontraron? Verifiquen, no me crean todo, porque podemos habernos equivocado. Y entonces, quiere decir que esto es una masa de 32 gramos por mol. O sea, cada mol de átomos tiene 32 gramos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuántos moles hay en 8 gramos? Primero, ¿por qué? Si me está preguntando número de átomos, porque la forma de llegar a cuántos átomos tengo, recuerden que el número de Avogadro me va a decir número de átomos o número de moléculas, pero para llegar a eso necesito cantidad de moles. Entonces, si recuerdan, en la diapositiva anterior teníamos número de moles es igual a M entre M mayúscula, ¿sí? Quiere decir que esto yo lo puedo sustituir así sencillo. Digo, tengo 8 gramos dividido entre 32 gramos por mol y me da el número de moles. Cuando yo tenga el número de moles, puedo multiplicar por el número de Avogadro. ¿Se entiende? Aquí estamos usando una lógica de las reglas de 3 simple, que es lo mismo. Como se los decía ahorita que les explicaba esto. ¿Sí? Si en un mol tengo 32 gramos, ¿cuántos moles hay en 8 gramos? Es la misma lógica. ¿Qué significa esto? Al multiplicar 8 por 1 lo divides entre 32. No es lo mismo que tengo escrito aquí en la fórmula. Es lo mismo. Maestro, es que a mí me encantan las reglas de 3 simple. Adelante. Yo no tengo ningún problema con ello, siempre y cuando tú hayas entendido qué es lo que calculas. ¿Sí? Si tú sabes qué es lo que estás calculando y te están dando las unidades, eso está correcto. Acuérdense, ojo, y esto es una táctica que nunca se les debe de olvidar, la clave. La clave siempre es utilizar las unidades. Nada de que dividen 8 entre 32 y son solitos. Las unidades.
porque las unidades son lo que los van a rescatar para ver si están haciendo bien las cuentas. Vean, lo veo por los dos lados, lo voy a resolver, voy a agarrar otro color, verde, para que se note diferente. Si yo continúo aquí con la fórmula que nada más he expresada y digo 8 entre 32, ¿qué me dice? No, pues es un cuarto, o sea, es igual a 0.25. Y tengo que hacer mi análisis de unidades. Voy a hacerlo otra vez, la ley de la tortilla, gramos sobre mol. Multiplico esto y esto, quiere decir que me quedan moles. Voy a hacerlo como lo tenía con la regla de 3 simple, acá a la izquierda. Observen ahora a la izquierda. Recuerden que esto se multiplican y divide cruzado, entonces quiere decir 1 mol por 8 gramos dividido entre 32 gramos. Ahí está, gramos entre gramos se van y me va a quedar moles. 8 entre 32, pues es lo mismo, 0.25. ¿Estamos? ¿Diferencias? No. Pero lo único que hemos calculado son los moles. Pero el problema me dijo cuántos átomos. Ojo, aquí el problema decía cuántos átomos. Pues como yo les decía, voy a borrar aquí, ¿sí? De todas formas queda escrito los datos, ahí están los resultados. Quiere decir que ahora me falta calcular, ya con los 0.25 moles que yo tengo, voy a calcular, utilizando el número de Avogadro, que yo ya sé que 6.023 por 10 a la 23 átomos hay por cada mol. O sea, eso significa que yo tengo ese número de 0.25, lo voy a multiplicar por 6.023 por 10 a la 23 átomos por cada mol, ¿sí? Quiere decir ahí, al multiplicar, se divide mol entre mol y ya me queda el número de átomos. Lo verifico igual en esta regla de 3 simple. Un mol tiene n átomos, o sea, el 6.023 por 10 a la 23. Y 0.25 moles, ¿a cuántos átomos equivale? Esto es lo mismo que multiplicar, lo que acabo de hacer yo, y dividir entre un mol, ¿sí? ¿A cuánto nos da esta cantidad? Yo no sé si lo saqué bien o no aquí. Pónganle en su calculadora. ¿Se acuerdan que la semana pasada les decía hay que aprender a usarla con las potencias de 10? O sea, agarren su calculadora y van a poner en las teclas el 0.25, la tecla esta por, y van a poner igual las 6, punto. Estos cuadritos representan eso, ¿no? Las teclas que están ustedes aplastando. ¿Sí? Punto, 0, 0, 2, 3. Y luego el por 10 a la es una tecla que viene abajo que puede ser que tiene doble E o puede ser una tecla que aparece como XP. Hay unas calculadoras que la tienen como una sola E. Y hay unas calculadoras que traen una tecla que sí dice así por 10 a la, ¿sí? Esas son. Entonces ponen ustedes esa tecla y luego ya, ahora sí, le ponen el 2 y el 3 y se están escribiendo arribita como exponente por 10 a la 23 y ya le aplastan el igual. ¿Cuánto les dio? ¿Sí les dio lo que viene ahí? Sí, profe, igual. Eso, María Guadalupe, muy bien. Muchas felicidades por sí estar haciendo el cálculo. Digo, porque luego vienen más cálculos, ahorita les vamos a abrir para que hagan más cálculos. Son algo así como 4 o 5 problemas, pero luego no supieron cómo se usaba, ¿no? La calculadora. Entonces sí nos dio 1.5 por 10 a la 23 átomos de azufre, ¿verdad? Entonces, voy a borrar esto. Ya les expliqué aquí y si tienen dudas igual me preguntan o checan el video también. ¿Qué significa esto? ¿Por qué usamos potencias de 10? Porque es un número grandísimo. En 8 gramos, que es un bultito. Si yo lo pongo en un vidrio de reloj y agarro azufre y le echo ahí, es como una cucharada de azufre. Ahí hay esa cantidad de átomos. Vamos a expresar el número grandotote como es, sin las potencias de 10. 1, 5. A partir de aquí son 22 ceros, porque el 5 ya cuenta, después del punto es 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ceros. Quiere decir, a ver, ¿qué número, qué significa? Voy a ir separando cada 3. 3, 6, ahí ya llevo 1 millón, 2 millones, 3 millones. ¿Qué dice aquí? 150. Ah, esperen, será 1 millón, 2, 3 y 150,000 trillones, ¿verdad? ¿Qué tal? Esa cantidad de átomos hay en 8 gramos. Por eso les decía, hay que ver la lógica, o sea, los átomos son tan pequeñitos, ¿sí? Que no puede ser que yo diga que un átomo pesa 32 gramos, por eso es, lo que dice la tabla periódica es por moles, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Es por moles, o sea, en esa cantidad pues, tengo estratosférico, muchísimos átomos. ¿Estamos bien? No está difícil, ¿verdad? Digo Sí. yo. Si estamos bien o si está difícil. Estamos bien. Ok. Ok. Y otra cuestión que hay que verificar siempre es la conservación de la materia. O sea, hay que fijarnos que sea la misma cantidad de lo que tengo en reactivos que en productos. Por eso es que sigo diciendo, ¿no? Que hay que fijarnos que esté balanceado. Por ejemplo, aquí dice, una molécula de metano genera 2 moléculas de agua, que eso multiplicado por 6.023, por eso 23 moléculas de metano, esto generaría entonces, o sea, esta consideración, muchachos, es la consideración 1 a 1, las leyes que hablaba desde el modelo atómico de Dalton. Dalton decía, y por eso les digo yo que lo seguimos usando, Dalton decía que hay una representación de 1 a 1 y él hacía referencia con los tamaños y de ahí vino las ideas después a la situación de la conservación de la materia y con esto ya podemos establecer estas relaciones. O sea, si yo hago relaciones en moles, quiere decir, aquí me está dando esto. Yo puedo hacer la relación, aquí dice molécula, pero también puedo decir, es un mol, realmente. Un mol de metano produce 2 moles de agua, porque yo no sé realmente cuántas son las moléculas que puede producir. O sea, esto me da, sí, como cantidad de moléculas para una base, pero en realidad lo voy a expresar como moles. Entonces, esto que me está diciendo aquí abajo, una molécula de metano genera 2 moléculas de agua, también lo puedo expresar en moles, o sea, 6.023 por 10 a la 23 moléculas, lo que tiene un mol, igual a 6.023 por 10 a la 23 moléculas de metano, me van a producir 2 veces, como son 2 moles aquí, 2 por 6.023 por 10 a la 23. Moléculas de agua. Y eso, aquí está expresado acá abajo. ¿Por qué es importante saber esto? Precisamente para los cálculos que yo voy a tener que mezclar con cantidades de masas, con volúmenes. Habrá ocasiones donde yo tenga reactivos en volumen, que son líquidos o son gases, y tenga otros reactivos que son sólidos. Entonces el sólido, pues lo puedo poner en la balanza, pero lo que viene líquido, además me van a dar una concentración, eso lo aprendemos en la última unidad, y la concentración me puede decir a lo mejor concentración en peso, por ciento en peso, y me puede decir 40% en peso. Entonces, vamos a ir aprendiendo de aquí a la última unidad a establecer relaciones matemáticas que me ayuden a hacer esos cálculos. O sea, si yo parto con un reactivo que viene 40% en peso, significa que por cada 100 gramos, aunque lo tengo en líquido porque me lo dijeron en peso, por cada 100 gramos de ese reactivo, yo tengo 40 gramos del reactivo.
bueno, de esa solución, 40 gramos son del reactivo real. ¿Sí? O sea, está disuelto. No tengo 100 gramos del reactivo, tengo 40 gramos. Entonces vamos a aprender eso, que en la realidad no vamos a encontrar todo puro. Vamos a encontrar en concentraciones. Y luego me dices, pero lo voy a mezclar con tantos gramos de este otro reactivo más tanto volumen de este otro reactivo. Entonces yo tengo que tener la capacidad de cambiar todo a las mismas unidades. Si me estabas hablando gramos, entonces la última que me diste en mililitros, con el conocimiento de densidad, que es una propiedad de los líquidos, densidad equivale a la masa sobre el volumen. Este dato, por ejemplo, para el agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, o bien, si lo quieres en gramos, 1 gramo por centímetro cúbico. Con ese dato, si estuviéramos hablando del agua, es en particular para cada sustancia. Si estuviéramos hablando del agua y me dices que tienes 30 mililitros de agua, yo quiero saber cuánta masa tengo que poner en la reacción porque todo lo demás me lo diste en gramos. Entonces, insisto, vamos a conservar las mismas unidades. Y además las de gramos a mol yo sí puedo pasar porque las ecuaciones vienen así, pero de mililitros a mol no puedo. Entonces tengo que hacer el cambio. ¿Cómo lo hago? Con este dato de densidad del agua. O sea, quiere decir, yo ya sé que la densidad es igual a masa sobre volumen, o sea, me dieron 1 gramo sobre centímetro cúbico es igual a la masa, que es mi incógnita, y el volumen son 30 mililitros o centímetros cúbicos. Me queda esta incógnita. ¿Se fijan? Está arriba. Quiere decir, lo que estoy haciendo, lo voy a pasar aquí a la izquierda. Tengo 1 gramo por centímetro cúbico es igual a la masa sobre 30 centímetros cúbicos. Está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado de la igualdad, o sea, 30 centímetros cúbicos multiplicando al 1 gramo por centímetros cúbicos es igual a la masa. Centímetros cúbicos entre centímetros cúbicos se van en las unidades y esto quiere decir que es igual a 30 gramos. Porque era por 1, porque la densidad del agua es 1. Pero si yo estoy hablando de un aceite, ya estaré hablando de una densidad de 0.7 gramos por centímetro cúbico, más o menos. Entonces, todas las sustancias es diferente. Este es un dato que nos sirve si tú desconoces masa, esto de aquí, pero conoces el volumen. Puedes buscar su densidad en tablas. Hay libros completos de tablas sobre las sustancias donde va a venir este dato. Y tú puedes hacer el cálculo fácil. ¿Sí? O sea, por eso les digo que no es tan compleja la química. Lleva trabajo, pero es muy divertida realmente. Hay mucho que escarbarle y hay mucho que conocer, muchachos. Y problemático no es. Échenle ganitas. Entonces, esto nos habla de que son cálculos estequiométricos. Hay que calcular esto, cantidad de moles, cantidad de moléculas, cantidad de átomos. Y pues recordar esto. Si tengo en masa, puedo expresar a moles. Si tengo moles, puedo expresar a masa. Aquí tengo otro ejemplo para terminar, para concluir ya. Tengo, por ejemplo, esta ecuación. Tengo cloruro de sodio y lo voy a separar en sus iones, a sodio y a cloro. Para tener balanceada la ecuación, tengo que tener estos coeficientes estequiométricos, 2, 2, y pues el cloro molecular así existe. Y nos dan 500 gramos de cualquiera de ellos, o sea, ya sea en reactivos, tengo 500 gramos, quiere decir que voy a producir la suma de ellos, 500 gramos. Entonces, ¿cómo los separo? Yo quiero saber los datos de cuánto tengo. Por ejemplo, aquí yo sé que tengo 500 gramos de sal, pero tengo 2 moles. Entonces, ¿cuánto tengo por cada mol? Lo puedo calcular.
¿sí? Puedo calcular cuántas moléculas tengo porque existe el número de Avogadro si quisiera. Pero con este dato de 500 gramos y esta ecuación que ustedes están viendo aquí, yo puedo calcular cuánto se produce de sodio y cuánto se produce de cloro. ¿Cómo le hago? Por eso tengo la cantidad de moles aquí. Es muy importante esto con los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Pueden aplicar las reglas de 3 simples si quieren. Un mol de cloruro de sodio, gramos por mol. ¿Cuánto es la masa molecular del cloruro de sodio? Esto es lo que sacamos aquí. Masa molecular de cloruro de sodio. Díganme ustedes cuál es la masa del sodio y cuál es la del cloro. Alguien que esté ahí muy pendiente de su tabla periódica. Para sacarla por separado aquí. ¿Cuál es la masa del sodio por mol? ¿Y cuál es la del cloro? No hay nadie. Del sodio 23 y del cloro es 35.5. Ándale, muchas gracias. Gramos por mol de ambos. Quiere decir que si yo lo sumo, pues me dan estos 58.5 gramos por mol. De acuerdísimo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces, de aquí es donde tengo este dato, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular número de moles que se producirían con esa masa molecular, me da la masa que son los 500 entre la masa molecular, o sea, los 500 gramos entre 58.5 gramos por mol. Hagan la cuenta, o bien aquí sacan igual, ¿no? 500 por 1 entre 58.5. ¿Cuánto les dan? Vamos a verificar si están bien los números de aquí. 500 entre 58.5 a la 1, a las 2, a las 3. ¿Quién da más? ¿Quién da igual? 8.5. Ándale, Dania, muy bien. 8.5 moles. Ya esta ejemplificación ya vimos de que sí se van, ¿no? Las unidades. Ok. 8.5 moles de cloruro de sodio. Quiere decir que si empiezo con 8.5 moles, son en una proporción, acuérdense, para producir cloro es una proporción 2:1 según los coeficientes estequiométricos. Y acá a la izquierda no hay ninguno. Y en proporción a moles, quiere decir que produzco la misma cantidad, como dice aquí, 2 y 2 acá en el sodio. Entonces, eso significa, ¿sí? Que, por eso aparece aquí, 8 moles de cloruro de sodio producen 4.25 moles de cloro molecular y producen, a su misma vez, 8.5 moles de sodio. ¿De dónde saqué eso? Esa información la saqué de la ecuación química, nada más. Pero tuve que hacer un cálculo de cuántos moles con la ecuación matemática. ¿Sí? Y luego me voy a ver las proporciones, que son, a ver, por cada número 2 de dos coeficientes estequiométricos de cloruro de sodio, me van a salir 2 de sodio. Por eso es que es igual, es 1:1, pues es igualito. Ese número, el coeficiente estequiométrico es el que tienen que ver. Y como el cloro es la mitad, por eso es que la mitad de 8.5 es 4.25. Si yo ya tengo eso y la pregunta aquí fuese, pudiera ser, a ver, calcúlame entonces, ¿cuánto se produce de cloro? ¿Cuántos gramos produces de cloro? Pues está fácil. A ver, yo ya sé que son 4.25 moles. Yo quiero saber la M minúscula de esta ecuación. Está dividiendo, pasa multiplicando. Quiere decir que voy a multiplicar el número de moles por la masa molecular del cloro molecular. O sea, por eso es que aparecen 71 gramos. Ya quedamos, acá voy arriba, que la masa del cloro eran 35.5. Multiplícalo por 2, 71 gramos. Porque tengo 2 átomos. 71 gramos. Quiere decir que 4.25 moles de cloro por
71 gramos por mol, ¿me da cuánto? Debe darnos este numerito que está aquí. 301.7 gramos de cloro molecular. Lo pudiste haber hecho con la regla de 3 simple. 4.25 por 71 dividido entre 1 y te da, ¿cuánto les dio? Verifíquenme esto. 4.25 moles. 4.25 moles, Perla Esmeralda, multiplicado por los 71 gramos por mol, ¿cuánto te dio? Igual, 301.75. Excelente, muy bien. Muy bien, María Guadalupe. Entonces ya hemos confirmado esto y sabemos ya entonces, vamos a lo siguiente, voy a borrar todo este tachadero que tengo encima. Sabemos ya que partimos de 500 gramos y que el total de masa entre el sodio y el cloro deberían ser 500 gramos. Lo sabemos, ¿verdad? Por la ley de la conservación de la materia. Y si yo ya calculé la del cloro, que el cloro tengo 301.7 gramos, necesito calcular igualito que como calculé para el cloro, el sodio. No, son 2 productos nomás. Yo ya no necesito hacer tanto cálculo. ¿Qué hago? Yo ya sé que son 500 gramos. Para saber cuánto tengo de sodio en productos. A 500 gramos le resto los 301.7. ¿No creen que es más fácil? ¿Y cuánto tengo de sodio entonces al final? 500 menos 301.7. 198.3. Eso, muy bien, María Guadalupe. De sodio. Estos dos son lo que tengo. ¿Está complejo? No. Nada más hay que fijarnos en los datos que nos están dando. ¿Sí? Es todo, muchachos. Hay una variedad de cálculos en que si te doy esta masa, encuéntrame esto, los moles, si te doy estos moles, encuéntrame cantidad de átomos, o si es el caso de una molécula, cantidad de moléculas. Que aquí, ¿qué haríamos? Si quieres saber, ya tienes 8.5 moles de cloruro de sodio, ¿cuántas moléculas hay? Pues multiplicas por el número de Avogadro, por el 6.023, por 10 a la 23 moléculas por cada mol. Y ya sabrían cuántas moléculas tienes. ¿Sí? Todo en apariencia se ve muy claro, así explicado, rapidito, y si participamos mucho mejor. Ahora, vamos a abrirles unos ejercicios, les digo, son pocos, pero para que le den una práctica durante la semana. ¿Sí? Igual, cualquier duda, ahí no duden en comunicarse, ahí vamos a esperar sus comentarios. Obviamente les recuerdo durante horas, ¿sí? Que sea horario normal. Ya saben, por los que me han estado escribiendo fines de semana o muy noche o qué sé yo, les contesto al siguiente día temprano. Porque hay que ser justos. ¿Sí? Entonces, aquí podemos cerrar ya. Esto que es una entradita a los cálculos estequiométricos en la unidad, en esta unidad que era la unidad 3 que estábamos viendo. Y ya el resto, les digo, son algunos ejercicios que sigue aquí. El día de mañana iniciamos clase viendo química orgánica. Vamos a ver los compuestos de la química orgánica, vamos a ver nomenclatura de la química orgánica, porque acuérdense que aprendimos ya la de la química inorgánica, pero ahora sigue la de la orgánica. Y después de que veamos esa unidad de química orgánica, viene, ahora sí, cálculos más fuertes con la estequiometría, donde no solamente es esto, sino hay que hacer los balanceos más a profundidad, no solamente es tanteo, vamos a ver redox, y vamos a ver un método que es sencillo, el método algebraico. Luego nos encanta ese método porque pues nos hacía todo más fácil, pero es el último que enseñamos para que vean todo. Y después de eso viene otra unidad que habla de soluciones, donde vamos a ver concentraciones y viene unas prácticas muy interesantes ahí en esa unidad. Entonces, por el momento, muchachos, hemos terminado por el día de hoy, cerramos la unidad y nos vemos el día de mañana. ¿Sí?
No sin antes de despedirse, fírmenme, ya saben, fírmenme su asistencia. Y yo me despido aquí en el video. Que estén todos muy bien.